Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a ponernos cómodos. Los que están allá en el fondo, por ahí, hay lugar acá más adelante, un poco más fresco. No tienen que sufrir el calor, si quieren pasar acá. Bien, hermanos, Dios les bendiga una vez más. Queremos seguir con la serie de Marcos en esta mañana. Un libro que nos ha enseñado el propósito por el cual Marcos escribió ese libro, ese evangelio, de presentar a Jesús como el Rey de Reyes que vino a servir, que se hizo siervo y vino a servir a pecadores como tú y como yo. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí entonces en Marcos 9. Y hoy vamos a hablar de la verdadera grandeza según Jesús. Yo no dudo que todos los que estamos aquí queremos ser grandes. Aspiramos a grandeza, aspiramos a escalar, aspiramos a más. Pero ahora vamos a ver qué es lo que Jesús dice acerca de eso. Y vamos a leer en el versículo 30 hasta el 37. Hagámoslo, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él está aquí, Él está con su pueblo. Habiendo salido de allí, ¿de dónde? Ahí donde había ocurrido primero la transfiguración, después la sanidad de este muchacho. Bueno, este tiene un hilo, sigue. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Jesús no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán. Pero después de muerto resucitará al tercer día. Versículo 32. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Versículo 33. Y llegó a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Como Jesús no supiera todos los pensamientos que tenemos, ¿no? Me encanta de Jesús eso de hacer que Él no sabe. Mas ellos, dice, callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. Y la palabra disputar, hermanos, es una palabra fuerte que indica una discusión fuerte. Habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Seguramente Pedro decía: yo estuve en la transfiguración, yo tendría que ser el mayor. Caminé sobre el agua y todo eso. Entonces, verso 35, él se sentó y llamó a los 12. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, esta acción indica que era un bebé, era un niño pequeño. Les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe solo a mí, sino al que me envió, que sería a su Padre. Tremenda porción que nos toca hoy meditar, hermano. Y he orado para que podamos internalizarlo, digerirlo, practicarlo. El gran evangelista del siglo pasado, L. Dwight Moody, en una de sus famosas frases dice: la verdadera grandeza de un hombre no se mide por la cantidad de siervos que tiene, sino la cantidad de personas a las que él le sirve. Dije muy rápido. En otras palabras, no eres grande por tener mucha gente sirviéndote, eres grande por estar sirviendo a mucha gente.
Esa es la idea. Ahora, este concepto, sabemos, hermanos, que es un concepto que choca frontalmente con el sistema del mundo donde vivimos. El mundo lo rechaza y choca frontalmente con nuestra naturaleza caída. Con nuestra naturaleza caída. El mundo nos ha enseñado que para ser grande debemos escalar, ¿verdad? Hacia arriba. Escalar, subir. El reino de Dios nos enseña que debemos descender. Por eso cuando en Filipenses capítulo 2 dice que Jesús se humilló hasta lo sumo. Y la palabra sumo es hasta el último. Ya no hay un nivel más bajo que eso. Hasta lo sumo. Pero también dice que después lo exaltó hasta lo sumo. Hasta el último. En este reino de nuestro Padre, de nuestro Salvador, el que se humilla es exaltado. Y el que se exalta a sí mismo es humillado. Y yo sé que todos decimos amén a esta palabra, porque nuestro espíritu, como dice Pablo, anhela, pero nuestra carne no. Otra cosa es vivir de acuerdo a este principio. Hermanos, por eso la importancia de este pasaje que vamos a ver, que ya leímos, nos toca estudiar esta mañana. Y por favor, hermano, ora al Señor para prestar suma atención a la enseñanza de hoy. Que nos dé corazones dispuestos a recibir y aplicar su palabra. Porque normalmente ese es nuestro gran problema, ¿no? De la teoría a la práctica. Y aquí quiero hacerles una pregunta. ¿Deben los cristianos, escuche bien, deben los cristianos aspirar a los mejores puestos en el reino de Dios? No tienen que responder en voz alta. Es una pregunta retórica. La respuesta es sí. Sí, los cristianos debemos aspirar a los mejores puestos, pero en el reino de Dios. Los cristianos debemos ambicionar la verdadera grandeza. Y la verdadera grandeza es la que Jesús cita. Que Él no vino, dice el libro de Marcos, no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Siempre me llamó la atención que no dice que Él vino a dar su vida por todos, sino por muchos. Pues vamos a leer el verso 30 y 32, por favor. Y vamos a titular esta parte, la humillación y la exaltación del Hijo del Hombre. Estos dos versos nos muestra la humillación y también la exaltación del Hijo del Hombre. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Es que la última vez que Pedro intervino, ¿se acuerdan cómo terminó Pedro? ¿No? Pedro intervino y se llevó una tremenda reprimenda por su respuesta. Aquí Jesús está enfocando en instruir a sus discípulos. Por eso Él dice que no quería que nadie más sepa dónde ellos estaban, porque Él se estaba concentrando en los 12. Porque Él sabía que estos 12 iban a ser los pilares más adelante para la iglesia. Pero hasta el momento, estos 12 no entendían lo que Jesús estaba diciendo. Se aislaba de la multitud a propósito. Su interés especial se centraba en los 12 y, como dije, hasta ahora no ha tenido éxito de que ellos entiendan su lenguaje. Y esta ya era la segunda vez en Marcos, escuchen,
que Jesús anunciaba su muerte y su resurrección. Era la segunda vez, porque en el capítulo 8:31 era la primera vez. Y pueden ojear unas hojas y mirar la primera vez que él anunció su muerte y su resurrección. Cuando Pedro lo reprendió por esa declaración, Pedro siempre se llevaba lo peor por desbocado, por boca floja. Bueno, pero los demás seguramente pensaban lo mismo, pero la diferencia es que Pedro se expresaba. Los otros 11 seguramente también querían hablar, pero tenían miedo, ¿no? Pero Pedro siempre se llevaba lo peor por eso. Y la tercera vez lo encontramos en el capítulo 10. Vamos a saltar un ratito ahí. 10:32 al 34. Era la tercera vez que Jesús estaba anunciando lo que le iba a pasar. Y le había dicho al mismo grupo, ¿no? Al mismo grupo 3 veces. A veces nosotros decimos, pero ya te dije. Solo te voy a repetir una vez y si no entendés. Bueno, Jesús no es así. Agradezcamos a Dios que Jesús no es así. Que Él tiene muchísima paciencia por nosotros. Dice, saltemos un poquito a propósito ahí, 10:32 y 34. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. Visualicen esta escena. Jesús iba adelante, más o menos, más lejos que el grupo de los 12. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, dice, aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles, y le encarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Esa ya era la tercera vez que Jesús estaba anunciando a sus discípulos su muerte, pero también su resurrección. Pero aparentemente ellos solamente se enfocaron en esa área donde decía que iba a morir. Y escuchen esta parte, hermanos, las 3 veces Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es un título mesiánico. Las 3 veces menciona a los líderes religiosos de Israel como los instrumentos humanos que provocaría su muerte y su sufrimiento. Las 3 veces. Y las 3 veces dice que va a resucitar. Y las 3 veces los discípulos reaccionan mal. En el primero, Pedro le reprende a Jesús. En el segundo, reaccionan con miedo. Y en el tercer anuncio, dice que Juan y Santiago reaccionan pidiéndole un puesto de preeminencia, de importancia en el gobierno de Jesús. En el relato paralelo, dice que ellos se fueron acompañados con su mami, con su mamá, para pedir a Jesús que cuando Él tenga o Él reine, su hijo, sus 2 hijos estén a un lado, uno a la izquierda, otro a la derecha. Y eso evidenciaba que ellos no estaban entendiendo el propósito de Jesús, no estaban entendiendo el lenguaje de Jesús. Era tan difícil para ellos, hermanos, era tan difícil para ellos asimilar, entender, comprender. Ellos no podían ver nada bueno en la insistencia de Jesús en morir. Ellos simplemente no podían ver algo bueno en lo que Jesús estaba diciendo. Suele pasar con nosotros en algunas situaciones de conflictos, de sufrimiento. ¿Cómo ver que eso puede ocurrir o puede terminar bendiciéndonos? No es fácil. En el pasaje paralelo de Lucas 9:44, Jesús les dice: hagan que estas palabras penetren en vuestros oídos. Hagan
que estas palabras penetren en vuestros oídos. Ustedes tienen que entender que esto se tiene que hacer de esta forma. Jesús seguramente les decía, ustedes tienen que entender que no hay otra forma. Estas fueron las órdenes de mi Padre y yo las tengo que cumplir. Por otro lado, Jesús dice que es el Hijo del Hombre. Y como dije al principio, este es un título, no era un título cualquiera. El Hijo del Hombre era un título mesiánico. Y los rabinos de la época de Jesús, todos los estudiosos de la época de Jesús, decían a la gente que cuando el Mesías viene, este Mesías se iba a identificar con este nombre. Cuando el Salvador venga, este Salvador se tiene que identificar con este título del Hijo de Hombre. Y quiero llevarlos un ratito en Daniel capítulo 7 para ver de dónde ellos sacan esto, o sea, la profecía. Daniel capítulo 7, versos 13 y 14. Tengan los dos textos a mano, por favor. Solamente algunos versículos. ¿Lo tienen? Daniel 7, 13 y 14 dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Y el verso 14 dice, ¿cómo tiene que ser este hijo de hombre? ¿Qué tipo de características tiene? Escuchen. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y reinos le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Ahora entienden ustedes por qué ellos no podían conectar lo que Jesús estaba diciendo. Porque ellos crecieron escuchando las características de este Mesías, del Hijo del Hombre. Ellos le escuchaban a Jesús y decían, pero la profecía no dice eso. La profecía dice que su reino jamás será destruido. Y este habla de morir. Este habla de ser entregado, de ser dominado. ¿Cómo puede ser que Jesús se atribuya semejante título y al mismo tiempo no para de hablar de morir y ser humillado? Esa era la lógica de los discípulos. Simplemente esta pieza del rompecabezas no encajaba. ¿Ha tratado de armar un rompecabezas grande? Es frustrante, ¿no? Hay piezas que no encajan, no hay caso, hasta que tu mente lo descubra. Lo que ellos no entendían, hermanos, es que este Mesías era un rey que se hace voluntariamente siervo para salvar a todos los que creen en él. Eso es lo que ellos no entendían. Este rey, este Mesías, primero tenía que pasar por este camino doloroso. Ellos no veían eso, simplemente ellos saltaron al siguiente nivel. Como todos. Nosotros, cuando normalmente interpretamos una situación difícil en nuestra vida como un escalón al siguiente escalón de victoria o de que va a venir algo bueno para nosotros. Nunca, casi nunca. Este Mesías era un Mesías que gana perdiendo, y esto era una paradoja. Este Mesías era un Mesías que iba a dar vida muriendo.
Él tenía que atravesar primero el camino de la humillación para llegar al trono de la exaltación. Y esa parte del rompecabezas los discípulos no comprendían. Se les había perdido esa pieza. Y mis hermanos queridos, entendamos esto. Es lo mismo para nosotros. ¿Eres cristiano? ¿Eres hijo de Dios? Primero la cruz, luego la gloria. No puede ser al revés. Nadie que no haya depositado su fe en la cruz de Cristo llegará a la gloria. Nadie. Y volviendo a nuestro texto de Marcos 9, verso 32, dice que los discípulos, oyendo esto, tenían miedo de preguntarle. ¿Cuál era el miedo? El texto no dice, ¿verdad? Pero a lo mejor tenían miedo de la respuesta. Ellos sabían que iba a ser un poco más de lo mismo que ya escuchaban, entonces tal vez su miedo era de preguntar. Ellos estaban ya bastante asustados, dice el texto que ellos tenían miedo. Ya comenzaron a mirarle raro a Jesús porque este no para de hablar de morir, de sufrir, de ser humillado. Y para colmo dice que es el Mesías. Y este no cuadra. Ya vimos entonces la humillación del Hijo del Hombre. En la siguiente escena vamos a ver la autoexaltación de los discípulos. Versos 33 y 34. Y llegando a Cafarnaúm, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿de qué estaban discutiendo por el camino? Seguramente dijeron, ya nos cachó. Ya nos descubrió. Obvio, ¿no? ¿De qué estaban discutiendo? Más ellos, dice, callaron. Normalmente cuando le descubrimos a alguien en su fechoría y le preguntamos algo, se calla, porque le descubrimos. Porque en el camino, dice el texto, habían disputado entre sí quién debía ser el mayor. Yo no sé a qué distancia Jesús iba caminando de ellos, pero si se estaban discutiendo, obviamente Jesús estaba escuchando todo. Y si lo estaban haciendo en silencio, igual Jesús sabe lo que nosotros pensamos, y más cuando se trata de sus discípulos. Esta era la última visita de Jesús a Cafarnaúm. Era un lugar que él frecuentaba bastante para descansar, y por otro lado frecuentaba mucho para entrenar a sus discípulos. Y la casa donde están ahora probablemente era de Pedro. Muchos comentaristas coinciden que podría ser la casa de Pedro. Y Marcos da a entender que Jesús iba separado del grupo. Imaginemos a un grupo de 12 más Jesús caminando, subiendo hacia Jerusalén. Y Jesús iba separado del grupo, seguramente con algo de nostalgia y tristeza de lo que le estaba esperando en Jerusalén. Él sabía que le esperaba la muerte en Jerusalén. Y de ahí, seguramente de ahí la pregunta, ¿no? ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Ellos estaban tan desconectados, ellos estaban en otra. Ellos estaban planeando y discutiendo qué puestos o cargos tendría que darle Jesús en su reino. Totalmente ajenos al sufrimiento emocional de Jesús en ese momento. Él pensando, sufriendo en lo que le esperaba, y ellos pensando totalmente en otra cosa. Los anhelos de grandeza que ellos tenían les impedía entender el lenguaje de Jesús y el lenguaje de su reino. Jesús hablaba de un gran sufrimiento que le esperaba y posterior resurrección, y ellos soñando con un cargo político que demostrara cuán grandes eran cada uno de ellos. Desconectados totalmente de la realidad del reino, seguían así.
Y saben, mis hermanos, si ellos tuvieron ese problema, nosotros también, porque somos del mismo material. Y no importa cuánto tiempo ha pasado, el hombre sigue siendo el mismo. Sin Cristo, sigue siendo el mismo. Muchas personas que acuden a las iglesias están tan centrados en ellos mismos y sus sueños de grandeza que son incapaces de asimilar las enseñanzas de las Escrituras sobre qué realmente significa el cristianismo. ¿Te has sentido muchas veces escuchando una enseñanza de Jesús fuera de onda, fuera de tiempo? Como que esa enseñanza es imposible de aplicar a mi vida. Es porque tenemos el mismo problema del aire de grandeza. No estamos dispuestos a bajar tan bajo como Jesús mismo lo hizo. Algunos cuando terminan el culto, y no digo solamente acá, en todas las iglesias pasa, volverán a sentarse en el mismo trono del que se levantaron para venir. Se levantaron para venir de un trono, y cuando termina el culto van a volver a sentarse en ese trono. No hubo ningún cambio, ningún impacto. Por eso es mi oración, fue mi oración, y tiene que ser tu oración, de que eso no sea así. Porque si eso es así, simplemente hemos venido a cumplir con una obligación de actividad. Hemos cumplido con nuestra actividad. Nos fuimos a la iglesia. Muchos vuelven a vivir como mejor les parece. La mentalidad de reyes y príncipes y princesas que muchas iglesias falsas promueven, les impide abrazar de corazón su identidad de siervos. Por eso es tan importante, hermano, a quién ustedes le escuchan. No escuchen mensajes de pastores, de líderes que exaltan el ego humano. No lo escuchen porque es venenoso. No lo escuchen porque va atentando en contra de nuestra naturaleza cristiana y de lo que Cristo quiere de nosotros. Si nos pasamos escuchando mensajes motivacionales de que somos reyes, de que somos dioses, de que somos príncipes, princesas, con esa mentalidad nadie quiere bajar. Con esa mentalidad nadie quiere servir. Este fue el problema de los discípulos. Jesús hablando de la cruz y ellos soñando con el título de primer ministro, ministro de Agricultura, la tesorería, en caso de Judas. Si somos honestos, si vos sos honesto contigo mismo, yo también, nosotros hubiéramos hecho igual. Hubiéramos hecho igual. Por la tendencia de nuestro corazón que es siempre hacia arriba y no hacia abajo. Me vienen las palabras de Juan el Bautista cuando él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. En nosotros no va a crecer dos naturalezas. No va a crecer la naturaleza de Jesús y nuestra naturaleza al lado. No. Uno de los dos tiene que menguar. A pesar de que nosotros sabemos que esos anhelos de grandeza que nosotros tenemos naturalmente, de ser reconocidos, de ser aplaudidos, premiados, a pesar de que nosotros sabemos que esos pensamientos son pecaminosos, aún coqueteamos con ellos. Noten que en nuestro texto, en el verso 34, Jesús les hace esta pregunta
Cuando Jesús le hace esta pregunta, ¿de qué estaban discutiendo? Ellos callaron. ¿Y saben por qué callaron? Era un claro síntoma de culpabilidad. Se sintieron automáticamente culpables por la discusión que estaban teniendo. En el fondo ellos sabían que esa ambición que ellos tenían en el corazón era pecaminosa. Mis hermanos, este orgullo no es fácil de detectar en nosotros mismos. Por eso necesitamos que alguien más nos diga cómo estamos. Porque por nosotros mismos no podemos descubrir muchas cosas. Es más fácil detectar en otros. Mucho más fácil. Pero qué bueno que el Señor es paciente con nosotros y sigue tratando con nosotros y sigue tratando con sus discípulos en el texto. De hecho, cuando Él les hizo la pregunta, no era para informarse. Él sabía perfectamente de qué estaban hablando, de qué estaban discutiendo. En realidad, Él hizo esa pregunta para usar la ocasión y volver a instruirlos acerca de la importancia vital de la humildad en la vida cristiana. Mis hermanos amados, si queremos ser útiles en el reino de Dios, y quiero que lo escuches bien, si queremos ser útiles en el reino de Dios, lo seremos bajo los términos de ese reino y no bajo nuestros términos. No vamos a ser útiles en el reino de Dios si no nos sometemos a los términos del reino de Dios. Nadie se va a salvar con el ego inflado. Nadie crecerá en la fe si no renuncia a ese aire de grandeza. No habrá exaltación sin humillación. Me vino en mente Isaías 66:2. Yo les voy a leer nada más. Pueden anotar si quieren. Isaías 66:2, la segunda parte dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dios dice, es con esta clase de gente con el que tengo una íntima comunión. No estamos hablando de pobreza material precisamente. Es como el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. No existe una categoría de cristianos humildes y otra categoría de cristianos con ego inflado. No existe. Si tú dices ser cristiano, ¿sabes lo que estás diciendo realmente? Cuando uno dice yo soy cristiano, está diciendo yo soy un miserable. Suena mal, ¿verdad? Yo soy un miserable pecador que si no fuera por la gracia, lo único que merezco es el infierno. De paso, si nunca te has visto merecedor del infierno, yo temo que no eres cristiano. Porque cada uno, si para ser cristianos debemos habernos visto merecedores de la condenación de Dios. La humildad y el reconocimiento pleno de nuestra bancarrota espiritual es la esencia de la vida cristiana. Es el centro de la vida cristiana, pero esta, mis hermanos, repito, no es una lección fácil de aprender. Lo tenemos que reconocer. Tenemos que comenzar por ahí. Y eso nos lleva a la tercera escena que titulé Una enseñanza sobre la verdadera grandeza. Verso 35 y 36, si no me equivoco. Verso 35, entonces él se sentó. Esta era la postura de los rabinos, sentarse para enseñar. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Estos son los términos del reino de Dios para la grandeza.
En la introducción yo decía que el Señor no está diciendo que buscar la grandeza está mal. No está mal buscar la grandeza. Lo que está mal es buscarlo a la manera del mundo. Ningún cristiano debería conformarse con ser el peor discípulo, ¿verdad? Eso no es nada espiritual. Los cristianos debemos ambicionar las cosas eternas. Hay un texto que no incluía acá, pero el apóstol Pablo usa literalmente la palabra ambición y dice: nosotros ambicionamos, refiriéndose a las cosas eternas. Debemos ambicionar las cosas eternas, ambicionar el ser hallado, aprobado por Dios. Y una cita que incluí también es Filipenses 3:13 al 14, donde Pablo dice: pero una cosa hago. Eso indica proyección, indica enfoque. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿No te parece que estas son palabras de un ambicioso? Son de un cristiano ambicioso. Y es una ambición de la que el Señor habla en el verso 35. Es que no es en tono de advertencia que el Señor está hablando en el verso 35. Escuchen eso. Él no está hablando en tono de advertencia. No está advirtiendo. Él no está diciendo: si alguno quiere ser el primero, lo castigo y lo pongo en el último lugar. No está diciendo eso. Jesús no está repudiando el deseo de grandeza. No está repudiando el deseo de grandeza. Lo que está haciendo es redefiniéndola. Lo está volviendo a definir. Porque la definición que tenían los discípulos en mente era una definición mundana, una definición del mundo. El mundo, cuando decimos el mundo, estamos hablando del sistema, de las personas también, está obsesionado con el poder. Ahora que pasó las elecciones del país más importante del mundo, vemos ese deseo de los políticos, del poder. Están obsesionados con sentarse en los mejores lugares, de sentirse el Dios del mundo, el gobernador del mundo. El mundo está obsesionado con el poder. Y sentarse, codearse con los políticos, sentirse superior a otros. Todo eso. Por eso el Señor nos dice aquí que si queremos ser grandes en su reino, debemos hacer dos cosas. Sencillo. Procurar el último lugar de todos y ser servidor de todos. Qué sencillo, ¿verdad? La palabra servidor es la palabra diácono. Ahí, la palabra diácono. Es un servidor sencillo de todos, que está al servicio de todos. Otra vez, dos cosas nos pide el Señor: procurar el último lugar de todos y ser servidor de todos. Y estas dos cosas están íntimamente relacionadas entre sí. ¿En qué sentido? Porque cuando alguien busca el primer lugar, ¿para qué busca el primer lugar? Es para servirse a sí mismo, ¿verdad? Cuando alguien busca en la fila el primer lugar, es para servirse a sí mismo. Y cuando busca el último lugar de la fila, está priorizando a los demás. El siervo es un individuo que se coloca voluntariamente
bajo la autoridad de su amo, y acá amo con palabra mayúscula, con letra mayúscula. Y la voluntad expresa de nuestro amo Jesucristo, mis hermanos, es que dediquemos nuestra vida a servir a los demás. En vez de esperar ser servido, el siervo es alguien que se pone atrás para ver quién necesita ayuda, quién necesita más comida, quién necesita más agua. Son como los mozos en los restaurantes que están atentos, quién necesita agua, comida, etc. Y Jesús dice, estos son los grandes, según el criterio del reino. Hermanos, sé que la carne ahora mismo se retuerce y se resiste a este concepto. Es como el gusano que siente el calor del fuego. Comienza a luchar, comienza a retorcerse. Y es una lección difícil de aplicar. Pero es por ese aire de grandeza que todos tenemos dentro. Sin embargo, hermanos, el Señor no está pidiendo nada a sus discípulos, ni a nosotros tampoco, que Él no haya modelado primero. Ese es el líder verdadero, el que modela lo que el otro quiere que haga, el que camina el camino que el otro quiere que camine. El Señor no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho, pero la diferencia entre Él y nosotros es que Él sí es grande, nosotros no somos nada, nosotros somos pequeños. ¿Sabían ustedes que en los tiempos bíblicos la tarea de lavar los pies, por ejemplo, de los visitantes, era una tarea del sirviente más humilde? Este día estuvimos con Carlos y Lucas hablando de eso. Así pues, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos ahí en Juan 13, ¿qué mensaje Él estaba dando a sus discípulos? Él se estaba rebajando al nivel más bajo de servicio. Porque esa categoría de siervo, de que alguien esté en la puerta para lavar los pies de los visitantes en una casa, era la categoría más baja. Y como dije, en Filipenses habla de lo sumo, el más bajo. Y Jesús le dice ahí en Juan 13, si yo el Señor he hecho esto con ustedes, si yo que soy el Señor, ustedes hacen bien en llamarme Señor porque lo soy, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Y más adelante dice, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Bienaventurado. La recompensa del gozo si hacemos lo que Él nos manda a hacer. En el verso 35 quiero que notemos la palabra todos, que deduce que no hay niveles de servicio, es decir, solo aquellos que nos cae bien, sino también a los desagradables y a aquellos que no te pueden devolver el favor. Porque nuestra naturaleza es tan traicionera que nos puede hacer creer que somos siervos sirviendo simplemente a las personas que queremos. ¿Qué de extraordinario hacen, dice Jesús, si ustedes saludan solamente a aquellos que les saludan? O aman a aquellos que le aman. No hacen nada extraordinario. La gente del mundo también hace lo mismo, le decía Jesús. En el verso 36, seguimos nuestro texto. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y después dice, tomándole en los brazos, y de ahí se deduce que era un bebé todavía. Les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no recibe solo a mí, sino al Padre que me envió. Jesús rompía todos los moldes. En los días de Jesús no era común tenerlo en cuenta a los niños.
y menos a los niños pequeños, pasaban desapercibidos en un mundo de adultos. La verdadera grandeza, hermanos, le da importancia a aquellos que el mundo ha olvidado. ¿Qué recompensa te puede dar un niño? Ni siquiera te puede dar las gracias en este caso. Es vulnerable, es dependiente, es débil. ¿Qué recompensa te puede dar? Y ahora Jesús le dice, si tú recibes a un creyente, por el solo hecho de creer en mí, aunque no sea una eminencia o un personaje reconocido, me estás recibiendo a mí y a mi Padre. Esa es la idea del ejemplo del niño. Si no me equivoco, ahí en Mateo 25, creo que en el juicio de las naciones, el Señor le da la bienvenida a unos cuantos y les dice, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros, porque cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando estuve desnudo me vestisteis, en la cárcel me visitasteis. Y estos sorprendidos responden, ¿cuándo hicimos eso? ¿Se dan cuenta, hermanos? El siervo ni siquiera se da cuenta que está sirviendo. Lo hace tan natural y sin esperar nada a cambio. ¿Cuándo hicimos todo esto por ti, Señor? Y Jesús le responde, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué tremendo, hermanos. ¡Wow! Esto debería cambiar radicalmente en la forma que vemos el servicio en la iglesia y al prójimo. Esto debe cambiar radicalmente la forma en que vemos el servicio en la iglesia y a nuestro prójimo. Es una lección sobre la cual debemos meditar profundamente e intencionalmente, mi hermano. El camino de la grandeza en el reino de Dios es un camino de humillación y de servicio. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice Pablo en Hechos, entremos en el reino de Dios. Mediten en eso, hermano. Hermanos, mediten en eso. Piensen en esto. No dejes que el pecado que mora en tu corazón y que mora en mi corazón nos robe esta enseñanza. Que esto no sea un culto más donde ya cumplimos y vamos a volver a nuestra vida. No, me gustaría que vayan en casa, pregúntense, vuelvan a recordar algunos versículos, analicémonos. Porque tu pecaminoso corazón y mi pecaminoso corazón va a querer que tú pienses en otra cosa. Porque verdad que no es meditada, es verdad que no es digerida. Y verdad que no es digerida, es verdad no aprovechada. Meditar es masticar. Así que cuando masticamos el chicle, ¿no? Tenerlo ahí, pensar, analizar. Pon el foco de este texto sobre tu vida y examínate. ¿Estás procurando intencionalmente servir a otros en la iglesia? O incluso en tu casa, que es tu primera iglesia. ¿Sirves a tu esposa, a tu familia, a tus hijos? Pero si no lo practicamos ahí, es medio difícil hacerlo con otra gente. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros.
Y esto es totalmente contra natura, de nuestra naturaleza. Nosotros tendemos a velar por nosotros, por nosotros mismos, por nuestras cosas. Pero el Espíritu Santo nos dice, no hagan eso. No solo el de ustedes, sino también por lo de los otros. Y esto está hablando a la comunidad cristiana. No le está hablando al mundo. Está hablando a nosotros, a los cristianos, a los discípulos, que son los únicos que por la gracia de Dios y por el poder de Dios pueden practicar este principio. Si lo pedimos al Señor, si oramos al Señor. Como conclusión, no olvides que Jesús dejó su trono. Dejó su confort para venir a morir por pecadores como tú y como yo, que no valíamos nada, que no le íbamos a devolver nada, más que dolor, más que decepción. Oremos, pero de verdad, hermano, en serio, nosotros no estamos jugando a la iglesia. El mundo cada vez más radical en su pensamiento, cada vez más asqueroso en su práctica. Nosotros no podemos darnos el lujo de jugar a la iglesia, de jugar a ser cristiano. Oremos intencionalmente. Aplastemos ese deseo de nuestro corazón de pasar el tema para otro día. Oremos para que el Señor nos ayude a vencer la tendencia de nuestro corazón de volver a subirnos a ese trono de la falsa grandeza, porque es una falsa grandeza. En el cielo no vale, en el cielo es una moneda de cobre o de plástico. Y al salir de aquí, hermanos, conversa con otros sobre este tema. No quieras cambiar el tema, porque nosotros somos expertos en cambiar de tema. Cuando nos incomoda algo, en una conversación, ¿les ha pasado? Hablamos de un tema, de repente salimos de un tema que nos incomoda. ¿Qué hacemos? Cambiamos de tema automáticamente. Y no hagamos eso con el mensaje de hoy. Hay un predicador que no me acuerdo que dijo que la función del predicador es hacer por lo menos dos cosas: hacer que la persona se moleste muchísimo con él mismo, o que se moleste muchísimo con el predicador. Y yo si hice bien mi trabajo, tendría que pasar una de las dos cosas. Conversa con otros al salir de acá. No cambies de tema. Como en la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? El diablo está allí para arrancarte la palabra, para que no prospere, para que no fructifique. Y si alguien está aquí sin Cristo en esta mañana, has escuchado todo esto, déjame decirte que necesitas primero nacer de nuevo para aspirar a esa grandeza que Jesús habla. Nadie está capacitado para vivir la vida cristiana y sus exigencias sin Cristo en el corazón. ¿Tienes a Cristo en el corazón? ¿Te has convertido? ¿Has renunciado a tus pecados? ¿Te has arrepentido? Espero que sí. Señor, nos ayude. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Agacha tu cabeza, oramos un momento. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por tu palabra, Señor. Palabra dura en algunos casos, otros de consuelo, sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, sabiendo que tú nos puedes capacitar, Señor, para vivir de acuerdo a los principios del reino de Dios.
Ayúdanos a asimilar esta lección. Ayúdanos a internalizarlo, a grabarlo en nuestro corazón en esta mañana. Y que podamos cada vez más parecernos a ti, al Hijo del Hombre, que vino a servir a pecadores como nosotros y dar su vida para nuestra salvación. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.